esta especie de tertulia, conversatorio, llamémoslo como quiera, tiene reglas muy sencillas, que es cada uno habla, nos interrumpimos, pasamos el micrófono, no tiene una forma, no parte de intervenciones más o menos sesudas y luego debates, sino vamos a convertirlo en un conversatorio. Y va a durar 2 días, empieza hoy y termina mañana a las 6 de la tarde, en la segunda sesión a la que se va a sumar Pedro Salmerón, el historiador, y alguien más, creo recordar. Y Felipe Ávila. O sea que mañana seremos los que aquí estamos, gracias, más otros 2 más. Hay un problema, que es que queríamos encontrar un balance entre historiadores que hayan estudiado a Villa y a Zapata, y luego se queja amargamente mi tocayo de que somos mayoría los villistas. No es cierto. Hoy tenemos a un zapatista y a un casi zapatista y a 2 villistas, o sea, estamos más o menos parejos. Pero además el sentido de este debate no es tanto encontrar la confrontación, sino encontrar lo que significaban Villa, Zapata, villismo, zapatismo en el proceso de la Revolución Mexicana. Qué propuesta derrotada traían entre manos y qué fue lo que sale de todo esto y qué queda en términos de eco político. La historia no es algo que está en el pasado muerto esperando que algún maestro de escuela la rescate de manera aburrida. No es algo que tiene como función esencial convertirse en ceremonia cívica al rayo del sol, cantando canciones como horribles, se levantan el mástil mi bandera, esas cosas, mientras te vas asoleando y apendejando, o leer poemas asquerosos con gesticulación, madre patria, y mueves las manitas para los lados, y es cuando se te cae el micrófono, porque no puedes mover las dos, pues, ¿no? Ni la referencia de la placa, el nombre de aeropuerto, la estatua, el mármol mata la historia. La historia es el referente de lo cotidiano, de la comunicación entre nosotros y el pasado. Somos los que somos y vamos a donde vamos porque venimos de donde venimos. Y de eso se trata, de revivir a Villa y a Zapata. Y toma la palabra, ¿quién arranca? ¿Armando? Jesús. Chuy, arrancas tú. Pineda. Chuy. Váyanse a la goma los dos, arranco yo. O arrancas tú. Cuando yo me aproximé a la figura de Pancho Villa, la figura de Pancho Villa era una mezcla de 2 versiones generalmente difundidas y aprobadas. La primera versión era la versión reaccionaria, chafa, que decía, no, Villa un pinche bandolero, Villa no tiene contenido político, Villa es la parte execrable de la revolución, Villa es la violencia por la violencia, que había venido cediendo al paso de los años. Y bueno, habían tenido que poner su nombre en oro en la Cámara de Diputados, pero a regañadientes. Habían tenido que inaugurar una estatua en Chihuahua, pero luego habían dicho, no es Villa, es la División del Norte. Esto aceptado a la mala en términos del calendario cívico priista. Villa era la figura eternamente incómoda. A esto apoyaba un material de divulgación de muy poca calidad. El cine de Hollywood retrataba a un Villa borracho, cosa que nunca fue. Villa no bebía. Las continuas reapariciones de los testimonios de los herederos de Maclovio, uno de los generales villistas, acusándolo de asesino salvaje, primero disparaba, luego preguntaba, habían creado a construir en una parte del país una imagen, y bueno, en el DF particularmente, una imagen de Villa como no te acerques demasiado, es una figura contaminada, no hay valores morales en el villismo, hay violencia irracional. Y esto se vinculaba con una historia oficial que despreciaba absolutamente al villismo en términos de ignorancia,
y por otro lado, con una combinación, yo diría, más boba aún y no menos peligrosa, que era la combinación que desde una parte de la izquierda, la más pobre ideológicamente, planteaba, bueno, el villismo no tiene programa, el villismo no tiene contenidos sociales, el villismo no, sin haber estudiado realmente la historia de la revolución en el norte. Afortunadamente en el norte había una reserva emocional muy fuerte y uno podía ir por las carreteras de Durango rumbo a Chihuahua y ver un camión que en las salpicaderas decía viva Villa cabrones, ¿no? Mensaje permanente eterno. O podía entrar a un taller mecánico en Zacatecas y descubrir que había un chorro de fotos de gorditas encueradas y al lado una de Pancho Villa cabalgando. O podía entrar a un mercado en Sonora donde el locatario, aparte de vender zarapes muy chingones, te vendía fotos de Villa. Una de ellas donde se veía a Villa con Obregón y te contaba cómo Obregón había perdido el brazo porque Villa lo había detenido y a punto de fusilado y le había puesto unas esposas y entonces Obregón para escaparse se cortó el pinche brazo y se piró gracias a eso. Al que por más que uno le explicaba, fíjese, no es así, Obregón perdió el brazo en una de las batallas de Celaya. A él le valía madres, a él le gustaba más la historia de que Villa lo había esposado y Obregón se había salvado metiéndole serrote al brazo. Quiero decir con esto que la figura de Villa persistía, sobrevivía al cúmulo de mala información, información muy pobre, falta de análisis. La salida del libro de Katz marca el principio de un proceso de recuperación. Muy pronto sale mi biografía de Pancho Villa, muy pronto salen los trabajos de Pedro Salmerón, muy pronto se suman los trabajos de Chuy Vargas en Chihuahua y de alguna manera hay un retorno hacia Villa. Yo creo que lo podemos percibir fuerte. En el Valle de México se siente mucho. La figura de Villa ha sido vuelta a observar con información y con simpatía. Y el villismo empieza a ser estudiado desde adentro. Y las discusiones sobre el villismo, el carácter de su relación con la revuelta agraria, el problema de qué era el norte en esos momentos, el problema militar de la división del norte, la agresión a Columbus en territorio norteamericano, empiezan a volverse temas conocidos y divulgados. Y ahí me detengo. Bueno, el tema Villa Zapata en la historia nacional es un tema que tiene presencia con algo que quizá no se percibe con toda claridad en las historias que nos enseñan en las escuelas. Es necesario recordar de dónde venimos los mexicanos para entender el villismo y el zapatismo como dos vertientes del mismo ideal, de la misma necesidad de que este país se integre en los dos grandes proyectos que dejó pendiente la revolución. Ahorita tenemos la necesidad de entender a Villa y a Zapata como los dos grandes representantes de una revolución que fue traicionada, de una revolución que fue interrumpida. Pero tenemos que entender también que no son lo mismo, que Zapata representa un México y que Villa representa otro México, en términos de cultura agraria, de cultura rural, de cultura revolucionaria. No es que Villa y Zapata no se entiendan. Villa y Zapata se entendieron perfectamente hasta el final. Cuando asesinan a Zapata, el villismo se ve
agredido, se ve debilitado, pero después de la muerte de Zapata se van sobre Villa también. Entonces, lo que yo propongo con mi presencia en esta tertulia, en esta reunión de investigadores de la historia, lo que yo propongo es que tenemos que recuperar la unidad revolucionaria que firmaron en Xochimilco en 1914, Villa y Zapata, y que tiene que recuperarse porque parte de lo que estamos viviendo todavía son los efectos de una revolución que dejó pendientes muchas de sus demandas, de sus anhelos, de sus ideales, y que Villa y Zapata finalmente eran los representantes ante el pueblo de cada uno de esos proyectos. Yo ahí lo dejaría nada más como mi primer planteamiento de lo que quisiera yo que tratáramos aquí entre los cuatro que estamos ante ustedes en estos minutos. Gracias. Bueno, soy Francisco Pineda y trabajo la historia de la guerra zapatista a partir de lo que los propios zapatistas dijeron, es decir, utilizando la cantidad enorme de documentos que nos dejó esa revolución, esa experiencia revolucionaria. En agosto pasado me invitaron a estar presente en la Universidad Campesina del Sur con motivo del natalicio de un aniversario más del natalicio de Emiliano Zapata. Y fue muy interesante la experiencia porque había gente de todo el estado de Morelos, jóvenes, mayores, hombres y mujeres, y todos coincidían en señalar que había un serio problema del agua actualmente y un serio problema por la disputa territorial en Morelos, pero también enfatizaban mucho los problemas, la necesidad de la unidad de las luchas locales. A raíz de esa experiencia traté de encontrar cuáles podrían ser las experiencias zapatistas que dieron origen a ese movimiento y que germinaron la unidad de la Revolución del Sur. La experiencia es una lectura nueva de lo que aconteció en el año de 1911 y podría decir que ha sido bastante productiva para traer esa reflexión histórica de cómo fue posible que las luchas locales zapatistas se unificaran en el sur de la República, centro y sur de la República, y cómo fue posible que surgiera la enorme revolución social, la Revolución Campesina de México. Bueno, una de las cosas que me llama la atención es que las luchas en Morelos, en Guerrero, en Oaxaca, en Puebla, parte del Distrito Federal, el sur del Distrito Federal principalmente y parte de Puebla, fueron primero que nada levantamientos locales multitudinarios en contra de la dictadura de Porfirio Díaz y en contra de las haciendas, principalmente la zona cañera azucarera. ¿Cómo fue posible entonces que se unificaran esos movimientos? Miren, yo pienso que una de las primeras manifestaciones, la más importante de la unidad, fue a raíz de que las luchas locales no fueron luchas fijas, que se levantara la gente en su localidad como Emiliano Zapata en Anenecuilco y Villa de Yala y allí se quedara, sino que se movieron al siguiente pueblo, a Moyotepec, a Tenestepango, a Jolalpan, a Jojutla, y se fueron ligando, se fueron vinculando las luchas locales a través de esa movilización. Yo le llamo, parece una redundancia, pero la bola en movimiento. No fue una bola, un levantamiento multitudinario que fuera fijo, sino que fue a la ofensiva y que se empezaron a desplazar columnas insurgentes de rebeldes por las distintas zonas, y así se fue dando en las primeras semanas, las primeras 2 semanas, se fue dando esa vinculación, esa ligazón de las luchas locales. Enseguida, digamos a las 2 semanas de que se levantó Emiliano Zapata, se produjo el siguiente nivel de la unificación de esas luchas locales. Los jefes de distintas poblaciones del norte de Guerrero, del
poniente de Puebla y de Morelos y también del el Distrito Federal se unificaron, se reunieron en Jolalpan, decidieron formar el Ejército Libertador y eligieron a Emiliano Zapata como general en jefe de ese movimiento revolucionario. Ese fue el segundo escalón que cristalizó la unidad de las luchas muy temprano, a las 2 semanas del levantamiento de Villa de Ayala o a las 14 semanas de los primeros levantamientos que ocurrieron en febrero de 1911. El movimiento creció de tal manera que, como se trata de poblaciones muy cercanas, los golpes eran sucesivos, pero también eran poblaciones muy pequeñas, a diferencia de lo que ocurrió en el norte del país, donde las distancias entre una población y otra son muy grandes. Aquí las distancias eran muy pequeñas y eso facilitaba la posibilidad de vinculación de una lucha con otra. Pero al mismo tiempo, debido a que se tomaba una pequeña población, los recursos que se obtenían, caballada, víveres, cobijas, harapes, etcétera, eran muy escasos. Entonces se planteó como una necesidad del mismo proceso insurreccional que las luchas buscaran conseguir objetivos cada vez más grandes. El más significativo de la primera etapa fue la toma de Jojutla, pero después vino la toma de Izúcar de Matamoros, la toma de la fábrica de Metepec, una de las más grandes fábricas textiles de México en esa época. Y algunos autores dicen que era la más grande. Se empezaron a vincular entonces obreros y campesinos, los obreros de los ingenios, los obreros textiles, los obreros de la fábrica de Miraflores por acá por el rumbo de Chalco, con los de Milpalta y Xochimilco. Se empezaron a vincular y a sumar las luchas de las mujeres y de los hombres, porque todos tenían agravios. Las mujeres también tenían muchos agravios en contra de los hacendados. Y el tercer nivel, el más grande, quizá en donde cristaliza en un primer momento la significación histórica que tuvo la Revolución Zapatista en un principio, fue la toma de la ciudad de Cuautla. Allí ya se habían congregado 5,000 combatientes zapatistas y derrotaron en difícil combate al 5º Regimiento de Oro del Ejército Federal, que era un ejército muy afamado por su eficacia militar. Derrotaron a un contingente del Batallón de la Muerte, también del Ejército Federal. Derrotaron a la Policía Rural, a la Policía Municipal y a los Guardias Blancas de las Haciendas. Es decir, derrotaron a lo que ahora le llaman el mando único en Morelos. Federales, Ejército Federal, cuerpos rurales, policías, bandas paramilitares de los hacendados. Y sucedió, esto ya era a la 10ª semana del levantamiento, sucedió lo extraordinario, que esa unificación de la lucha, al triunfar sobre las fuerzas militares y policíacas de la dictadura porfirista, coincidió con que inmediatamente Porfirio Díaz también renunció a la presidencia de la República. Y los campesinos y los obreros que se habían levantado y habían logrado tomar la ciudad de Cuautla se dieron cuenta que el triunfo había sido de ellos. Dice un testimonio zapatista de un combatiente que entrevistaron en los años 70, Madero decía que había triunfado él, pero no, triunfamos nosotros porque derrotamos a ese ejército valiente que nos mandó Porfirio Díaz. Y esa radicalidad, ese triunfo, en mi opinión, de la toma de la ciudad de Cuautla y después la ciudad de Cuernavaca, generó una firmeza también extraordinaria en las fuerzas de la revolución social. Es decir, se dieron cuenta que los humildes en realidad son fuertes cuando se deciden a luchar y que los poderosos en realidad son débiles. Es decir, los hacendados huían, el Ejército Federal fue derrotado y huía, los caciques eran azotados por levantamientos multitudinarios, las cárceles eran abiertas, la gente gritaba embravecida en todas las poblaciones, abajo las haciendas, viva los pueblos y muera el supremo gobierno. Esa experiencia, desde mi punto de vista, engendró la posibilidad de que en ese mismo año los zapatistas, los principales jefes zapatistas promulgaran el Plan de Ayala, que establece precisamente que los pueblos y ciudadanos, sin depender del Estado, los pueblos y ciudadanos que hayan sido despojados de sus tierras, las iban a tomar y que las iban a defender con las armas en la mano. Esa experiencia, digamos, que es el programa de la Revolución del Sur, el Plan de Ayala, esa experiencia no es concebible
si no tuviera ese apoyo práctico del triunfo sobre las Fuerzas Armadas de la dictadura. Creo yo que allí se puede encontrar un vínculo entre la experiencia directa de la gente, de ver que era posible unificarse, de ver que todos tenían agravios por los cuales luchar, y que esa lucha local era triunfante sobre la dictadura, y que el gobierno de Porfirio Díaz había sido derrotado y expulsado del país. Esa experiencia, yo creo que inicial de 1911, nos muestra cómo fue posible que la Revolución del Sur se forjara en el seno del pueblo, en las luchas locales multitudinarias, unificadas y victoriosas. A partir de allí, la Revolución del Sur se propagó a todo el país. Con el Plan de Ayala, noviembre de 1911, se convirtió inmediatamente en un polo de atracción revolucionaria. Por ejemplo, en la cárcel, cuando estaba Pancho Villa en el gobierno, Pancho Villa preso por el gobierno de Madero, en la cárcel un jefe revolucionario antiporfirista de Sinaloa leyó el Plan de Ayala y se volvió zapatista. Juan Banderas dijo, desde la cárcel dio instrucciones para que se produjera el levantamiento de Nobolato, Sinaloa, al grito de Viva Zapata en febrero de 1912. Y se fueron sumando los revolucionarios de distintas otras partes de la República. Sería muy largo enumerarlo, pero está, por ejemplo, Máximo Castillo de Chihuahua, está Rafael Cali Mayor de Chiapas, está también Santiago Orozco de Zacatecas, de San Luis Potosí, Dolores Jiménez y Muro, de San Luis Potosí también, Antonio Díaz Soto y Gama. Toda una corriente de revolucionarios se empezaron a nuclear en torno del Ejército Libertador, atraídos por el planteamiento revolucionario del Plan de Ayala, y se empezó a generar un poderoso movimiento que a los 3 años de promulgado el Plan de Ayala logró tomar la capital de la República, la Ciudad de México, en combate y quitársela a las fuerzas carrancistas. 24 de noviembre de 1914, exactamente a los 3 años. Como ustedes saben, después llegó Pancho Villa, desfilaron, se reunieron en Xochimilco, y de inmediato después de la toma de la Ciudad de México y del desfile en el Zócalo de la Ciudad de México, Emiliano Zapata se fue a la ciudad de Puebla, la segunda ciudad más importante de la República en ese momento, a tomar la ciudad de Puebla, y la recuperó para la revolución, quitándosela a las fuerzas carrancistas, peleando contra un ejército de aproximadamente 20,000 efectivos. Esa experiencia victoriosa solamente es comprensible a partir del origen de la unidad de la lucha zapatista, de la ofensiva, de la unificación de los levantamientos locales multitudinarios. Por ahora lo dejaría por allí. Dado que esto es o debiera ser un conversatorio, yo quisiera rebotar algunas ideas de Paco, algunas de Chuy, y quizás, bueno, cuando menos de Paco y de Chuy. Primero, de lo que hablaba Paco hace unos minutos. Estaba yo hace un mes y medio en La Paz, Bolivia, leyendo periódicos, hablando con bolivianos, y el tema era el presidente de la República de ese país, del Cono Sur, de Evo Morales, un campesino, cocalero, aymara, indígena, que desde hace un buen rato está gobernando Bolivia. Y lo que se decía en la prensa y lo que decía mucha gente en las calles era: Evo Morales es un hombre sexista, que tiene mujeres que abandona, tiene hijos que no reconoce, es una gente corrupta, se vendió como un gran revolucionario, pero en realidad en su vida privada es muy conservador. Estaban destruyendo sistemáticamente la imagen de Evo Morales. Paralelamente en la prensa, pero también aquí en el Distrito Federal, leyendo La Jornada, uno ve campañas contra otro que fue presidente de un gran país del Cono Sur, de Lula, obrero metalúrgico, que finalmente ocupa la presidencia de la República en Brasil, y también lo mismo, una persona corrupta, una persona que lucró con el poder,
alguien que se presentó como un revolucionario, pero que en realidad no tiene consistencia moral. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento con Lula, en este momento con Evo, en este momento con Dilma, en este momento con Cristina Fernández, en este momento con quienes han sido presidentes, gobernantes o líderes en América Latina? Exactamente lo mismo que se hizo o se trató de hacer con Villa y con Zapata: destruir líderes populares, destruir personajes que el pueblo considera que pueden ser seguidos, que pueden ser escuchados, que pueden ser atendidos, que pueden ser liderazgos reconocibles. Y se trata de destruir una causa, destruyendo aquellas personas que dan la cara por esa causa, aquellas personas que la representan. Uno podría decir que finalmente Villa tenía defectos personales, sin duda los tenía, que Zapata tenía defectos personales, sin duda los tenía, y también errores políticos, uno y otro, pero las campañas contra uno y contra otro, contra el Chacal del Sur, no son campañas desinteresadas que busquen hacer moralidad política, son campañas que buscan destruir liderazgos, son campañas que buscan destruir la confianza que puede tener un pueblo en personas que lo representan. Y podemos decir que han transcurrido 100 años, pero hoy todavía los liderazgos son importantes. Si destruimos, si permitimos que se destruya la imagen de Evo Morales rascando en su biografía, y toda biografía tiene problemas que se pueden rascar y exhibir, lo que estamos haciendo es quitarle liderazgos populares a un movimiento que los necesita. Si permitimos que hagan lo mismo con Lula en Brasil, y pongo 2 ejemplos, podríamos poner más, estamos haciendo lo mismo. Nos están, claro, pero Chávez ya está muerto afortunadamente, y tenemos otro al que no pueden hacerle nada, que es Pepe Mújica, que gracias a un bochito y a un perro con 3 patas es absolutamente intocable. Pero más allá de eso, lo que yo quiero decir es que la derecha tiene que destruir nuestra forma de pensar, nuestra forma de luchar, nuestras organizaciones, nuestra causa, nuestras banderas, nuestros programas, pero también tiene que destruir nuestros liderazgos. Y hay que defender estos liderazgos, no porque sean inmaculados, no porque sean perfectos, no porque tengan una vida privada como todos quisiéramos tener y ninguno de nosotros tiene, sino simplemente porque han encarnado y siguen encarnando luchas populares. Si reivindicamos hoy pues la figura de Villa, si reivindicamos hoy pues la figura de Zapata, reivindiquemos, ¿por qué no?, la figura de Chávez, que ya no es muy tocable porque ya murió, pero la de quienes están en la batalla todavía y están tratando de ser desmoronados, están tratando de ser destruidos por la derecha. Es uno. Entonces es perfectamente válido reivindicar figuras históricas porque los liderazgos del presente también están siendo cuestionados. No hablemos, para no ponerlo demasiado en coyuntura y demasiado en México, de los intentos sistemáticos de destruir la imagen de Andrés Manuel López Obrador. El otro tema es el tema Villa, Zapata, como lo planteó Chuy. Yo creo que en efecto no hay nada más importante en la visión que podemos tener de la Revolución Mexicana que ver la Revolución Mexicana no como la revolución con un solo foco, no con la revolución con un solo protagonismo, no la revolución con una sola bandera, sino una multiplicidad de movimientos, de reivindicaciones, de identidades políticas, sociales, económicas diferentes que finalmente confluyen. Y en ese sentido, en efecto, simbólicamente no hay nada más importante que el encuentro de Villa y Zapata en Xochimilco y durante y antes la convención en donde se construye un proyecto político. No hubiéramos tenido una revolución nacional campesina, y escuchen lo que estoy diciendo, una revolución campesina nacional. Es la única revolución campesina nacional que yo sepa que ha existido en el mundo. Pareciera que los campesinos no hacen revoluciones nacionales, son carne de cañón de revoluciones nacionales que hacen otros. La otra gran revolución de la misma época, la Revolución Rusa, es una revolución nacional sin duda, es una revolución con participación campesina, pero se vuelve nacional porque el proletariado encabezado por un partido político le da un carácter nacional. Nuestra revolución es una revolución nacional hecha por campesinos y solo puede ser una revolución nacional hecha por campesinos en la medida en que los campesinos sean capaces de construir un proyecto unitario poniendo en relación, poniendo en diálogo, poniendo en negociación las visiones que se tenían desde el norte y las que se tenían desde el sur, las que se tenían desde el este y desde el oeste, que no es solo Villa y Zapata, sino mucho más. En ese sentido, simbólicamente, no hay nada más importante que esta relación norte-sur, esta relación árido-América, que es un mundo completamente diferente de semidesierto, que es un mundo de colonización, que es un mundo no de comunidades campesinas del tipo de las que existían en Morelos, de las que existían en Oaxaca, en Tlaxcala, en Guerrero, sino que es un mundo muy diferente, es un mundo de colonización, es un mundo en gran medida mestizo, es un mundo de comunidades que habían luchado contra los indios, caramba, contra los apaches, y no eran indios ellos mismos.
de rancheros, por lo tanto, de trabajadores de las minas que habían construido las minas del tren, de trabajadores de las minas, perdón, de las vías del tren, de trabajadores de las minas, de jornaleros, es decir, una configuración social muy diferente de la del zapatismo, que eran en gran proporción, en una medida muy considerable, campesinos provenientes de comunidades muy cohesivas. Evidentemente, la reivindicación zapatista por excelencia era: queremos la devolución, la reintegración de las comunidades originarias a los pueblos. La del villismo era, y sus leyes así lo plantean, en un sentido más de la creación de la pequeña economía campesina, una reivindicación más ranchera, y esto es lógico que fuera así. Pensar que en todo el país podía funcionar una reivindicación como la del zapatismo es no entender que México era diverso. Yo creo que esto es de enorme importancia. Y no se trataba de que las diferencias desaparecieran. Y las diferencias hicieron posible el triunfo. Porque el problema de un triunfo revolucionario, como el problema del triunfo de cualquier lucha, una pequeña lucha local de cualquier naturaleza, es el problema de la correlación de fuerzas. Y uno no construye correlación de fuerzas haciendo de su identidad una bandera pura, una bandera autónoma, una bandera única, una bandera intocable. Uno construye correlaciones de fuerzas sumando, uno construye correlaciones de fuerzas aceptando a los que son distintos, dialogando con los que son distintos, sumando fuerzas, entendiendo que yo no pienso igual que tú, pero tú y yo pensamos de una manera suficientemente parecida como para enfrentarnos a nuestro enemigo. Sumar fuerzas es lo que hicieron Villa y Zapata en un momento dado. Y no hubiera sido posible una revolución sin, por ejemplo, fuerzas como, por simplificar, la División del Norte, un ejército profesional, un ejército formado por gente que estaba dispuesta a militar en ese ejército permanentemente, independientemente que se alejara con mucho de sus comunidades y de sus regiones. Y en cambio el zapatismo, a pesar de que tuvo movilidad en el sur, de que como señalaba Pineda en su momento, son capaces de tomar Puebla, son capaces de incursionar hasta la costa en Guerrero, son capaces de incursionar en Tlaxcala, en el Estado de México, aún así, en gran medida, tienen una fuerza que proviene de la vinculación de las comunidades con el ejército. El ejército de la División del Norte es un ejército con una movilidad nacional que no tiene el Ejército Liberador del Sur. Y no se trataba de que la tuviera, se trataba de que cada quien hiciera su trabajo. Estas son las dos cuestiones que yo quería plantear, y la tercera, pero esto me la reservo más para el final, si es que hay un final, porque luego se nos acaba el tiempo. Es decir que, bueno, los grandes protagonismos de la Revolución Mexicana, como nosotros queremos leerla, serían en efecto el villismo y el zapatismo. Pero la revolución existe antes de la revolución y después de la revolución. No todo empieza en 1910, no todo termina en 1917 o 1920. Hay un antes que también es de acciones revolucionarias, aunque no hay una revolución en curso, y hay un después, en donde también hay acciones revolucionarias, aunque a nivel nacional no hay una revolución en curso. No entendemos lo que sucedió después de 1910 y no entendemos lo que sucedió después en el país, si no vemos que antes de la revolución hay figuras revolucionarias del tamaño de Villa o del tamaño de Zapata, para ponerle nombres: Ricardo Flores Magón. Sin el trabajo de Ricardo Flores Magón, sin el trabajo del Partido Liberal, sin el trabajo de Prajedi, sin el trabajo de Librado, sin el trabajo de ese puñado de gentes que dio su vida, que vivió en el exilio, que trabajó en la clandestinidad, construyendo un pensamiento revolucionario y una crítica sistemática al porfiriato, no hubiera habido revolución, o no hubiera habido revolución con el contenido que tuvo. Y sin duda, el momento fuerte del magonismo es previo al estallido de la revolución y en los primeros años. Y después de la revolución, digamos después de 1917, después de 1918, de 1919, cuando ya estamos, según esto, en absoluta posrevolución, tenemos con un Estado muy distante, por el otro lado, no en el exilio estadounidense, sino en el extremo sur, no el sur del que habla Pineda, sino el verdadero sureste, la península de Yucatán, una revolución indígena, una revolución maya y a la vez socialista, la revolución encabezada por el Partido Socialista del Sureste, que era un partido socialista y al mismo tiempo era un partido indígena, que era maya pero al mismo tiempo era socialista, que luchaba por la descolonización y la liberación de una etnia sometida, que eran los mayas, y a la vez contra la explotación y contra el capital. Un movimiento peculiar, no ha existido otro en nuestro país, que es el encabezado, repito, por el Partido Socialista del Sureste, y para ponerle un nombre, por Carrillo Puerto, Felipe Carrillo Puerto. Y los dos son movimientos que se relacionan directamente, para ponerle llover en la milpita del zapatismo, con Emiliano Zapata y con la Revolución de Morelos. Por un lado, la consigna Tierra y Libertad
Es una consigna que retoma el zapatismo y la retoma con fuerza y la proyecta, y hoy hablamos de Tierra y Libertad como la consigna esencial del zapatismo de Morelos, pero es una consigna que toman del magonismo, que ya la había planteado en 1910, muy probablemente en 1911, que a su vez el magonismo había retomado los anarquistas españoles, que a su vez habían retomado el movimiento campesino ruso, es decir, que tenía ya 150 años de historia para entonces, y que los zapatistas toman porque expresaba perfectamente lo que ellos querían decir, Tierra y Libertad. Pero bueno, Tierra y Libertad es una herencia de los magonistas, de Ricardo, de Enrique, de Librado, a los zapatistas. Y por otro lado, no hubiera habido una revolución socialista maya en el sureste si Felipe Carrillo Puerto no hubiera estado en el Ejército Liberador del Sur militando al lado de Emiliano Zapata. Finalmente, la revolución que hacen en los mayas en Yucatán entre 1917 y 1924 es una revolución inspirada en el zapatismo, pero es un zapatismo que no es igual que en el de Morelos, es un zapatismo en un lugar donde había esclavismo, en un lugar donde había haciendas del tipo de las que había en Equeneras en Yucatán, en un lugar donde la identidad maya tenía una fuerza diferente de la que tenía la identidad náhuatl en Morelos. Entonces, ni entendemos la revolución sin los antecedentes de, en este caso, el magonismo, ni entendemos tampoco la revolución como algo que termina en 17 o en 20, sino algo que continúa en algunas regiones del país. De hecho, la revolución está sucediendo entre 1915 y 1917 y sobre todo entre 1917 y 1924, es decir, durante el interinato de la Huerta. Abramos pues la visión, no mistifiquemos una década, pensemos que la revolución tiene antecedentes y tiene consecuentes. Hasta ahí por el momento. Voy a dejar que Jesús hable sobre el 11, pero lo que sí quiero es establecer algunos puntos. Concuerdo absolutamente con la visión de Armando. De hecho, una de las preguntas que me hice todo el tiempo que estuve estudiando a Villa en la Revolución Villista es ¿dónde están los estudiantes? O sea, los paralelos de la Revolución Rusa, ahí los tienes. Los grandes movimientos sociales en España y en Italia de esos años, ahí los tienes. Y cuando ves las fotos de la convención, tú dices, oh, chingados, están los abogados, los periodistas, los estudiantes, y no están. Y sin embargo, cuando los ves, encuentras de dónde vienen. La inmensa mayoría, o una mayoría importante de los convencionistas, fueron distribuidores de Regeneración en algún momento de su vida. Sí, Regeneración y el magonismo, un movimiento que tuvo un enorme sustento entre el movimiento estudiantil de fin de siglo y de principios de siglo, y que derrotado deja su espacio ¿a qué? A una revolución campesina entendiendo en el sentido más amplio, peonaje, indígenas, hacienda moderna con condiciones de explotación inmensas, o el ranchero norteño, que es, como Jesús va a explicar sin duda en esta intervención, es otro rollo. Y ahí de repente encuentra uno eso que Armando llama la diversidad. Por ejemplo, si la demanda del reparto agrario, el reparto de la tierra, se vuelve fundamental en algunas zonas del país, revisando la revolución en el norte, descubres que la demanda de acceso a los pasos de agua se vuelve central. Y entonces, qué pinches campesinos estos de Chihuahua, más pendejos. Mientras en el sur están pidiendo el reparto de la tierra, estos están pidiendo acceso a los pasos de agua. Porque resulta que lo que encontramos ahí es, con términos de enorme dispersión, y Jesús lo va a explicar mejor que yo, son comunidades que se dedican al pastoreo y a la ganadería y no a la agricultura como problema fundamental. Y el problema central es que los pinches hacendados les han cerrado con alambre de púas los accesos a las fuentes de agua, y esto se vuelve central. Cuando Villa cruza el paso del Cordobés para combatir la dictadura de Victoriano Huerta, sabemos algunas cosas muy raras, que es que traen en las mochilas la media docena, la docena de gente que lo acompaña. Traen un saco de sal, un saco de café y unas pinzas, y yo me preguntaba, ¿para qué chingados quieren unas pinzas? Pues las quieren para cortar las alambradas, destruir las alambradas, o destruir a las acordadas o a las milicias policíaco patronales de los hacendados. Pues es el problema fundamental. Romper el orden del porfirismo en algunos lugares significa una cosa, en otros lugares significa otra cosa.
sin ánimo ni mucho menos de confrontar las figuras de Villa y de Zapata y el villismo con el zapatismo, tengo que declarar públicamente que en mi corazón tienen el espacio compartido don Emiliano y don Pancho, y que nuestros amores por la figura de Zapata son inmensos, por la solidez de un pensamiento político, una continuidad, una propuesta. Uno, bueno, por razones de dedicación y vida fue a dar al villismo. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿y por qué quién lo quieres tanto a Villa, hombre? Si al fin y al cabo, pues ¿qué hay ahí? Y bueno, lo puedo resumir en 3 anécdotas y a toda velocidad. Cuando Villa es gobernador de Chihuahua, con escasos 30 días de gobierno, no escasos, exactos 30 días de gobierno, decreta 3 cosas, o convierte en gobierno 3 cosas. Una de ellas es, duplica el número de escuelas existentes en Chihuahua y funda cerca de 50 escuelas. ¿Cuál es el método villista para fundar escuelas? Hace un edicto que dice, en Chihuahua desde ahora vamos a fundar un chingo de escuelas. No. El método villista es ir caminando por la calle en Jiménez, ver a 8 chavitos jugando en la calle, decirle al que viene al lado de él, oiga, mayor, aquí no hay escuela, ¿verdad? Le dice, no, pues es que estoy viendo a los chavitos ahí jugando en la calle. Y la respuesta es, aquí no hay escuela, provoca la siguiente contrarrespuesta de Villa. ¿Y ese edificio de quién era? Y le dicen, no, pues era bueno, desde hoy, desde ahorita es escuela. Y contráteme a los maestros desde hoy y mañana hay escuela. Cuando uno vive en el México en nuestros días y ves a los funcionarios corruptos de mierda, panistas y priistas, hacer escuelas y no ponerles el techo, ¿no? Inaugurar escuelas en las que no hay baños, chinga, la desvergüenza de estos funcionarios corruptos, puta madre, ¿cómo no vas a querer a Villa y al método expedito de organizar escuelas, ¿no? Tuve la fortuna de, recorriendo Chihuahua con Jesús, encontrarme un piano en una secundaria. Ven a ver el piano. Era un pinche Steinway de cola poca madre. Y tenía una plaquita que decía, donado por la División del Norte. Habían pasado, ¿qué? 90 años, 80 años, un chingo de años. Y ahí estaba el piano, ahí estaba el Steinway, en una secundaria rural de poca monta. Y uno dice, ¿cómo? ¿De dónde salió? Pues revisa los 30 días del gobierno villista en Chihuahua. Resulta que la segunda gran medida es decretar la destrucción de la oligarquía chihuahuense, porque no se puede llamar de otra manera. El decreto de expropiación de las 17 familias, 17 eran, Jesús, sí, las familias, 17, le voy a romper la madre a la oligarquía, y se la rompe de tal manera que dice, a ellos, a sus hijos, a sus centenados, a sus parientes, a los prestanombres, a sus esposas, los nacionalizo todo, chingues más del mundo. No les quito esta hacienda, no les quito este banco, no, les quito todos sus pinches bienes a la oligarquía. Y expropia haciendas, ganado, fábricas, compañías de tranvías, harineras, y destruye, y este es lo central, destruye el alambre de púas en Chihuahua. Y los hace pomada, y además los hace pomada a la villista. Cuando hay uno que se le resiste, que es el hijo de Terrazas, famoso por borracho, lo encierra en un cuarto y lo pone a ley seca para obligarlo a que revele dónde están los fondos del Banco Minero, el Banco de Londres. Ay, Jesús me corregirá porque mi memoria ya está fallando después de tantos años de haber escrito sobre el villismo. Este decreto de expropiación es verdaderamente sorprendente, porque lo que hace no es repartir la tierra. ¿De qué te sirve repartir enormes extensiones no productivas agrícolamente? Lo que hace es romperle el espinazo. Los únicos repartos que se producen son a las familias y los huérfanos, ¿sí? Para darle sustento, porque la División del Norte no puede repartirle la tierra a sus soldados cuando es un ejército en operación, ¿sí? Que avanza hacia el sur en función de la toma del poder, y lo que hace es expropia todo.
expropiar las cantinas, expropiar los burdeles, expropiar las casas de juego y pone en la puerta a un soldado de la División del Norte que en el primer momento lo que hacen es, van sobre el tapete verde de la casa de juego, jalan de las 4 esquinas y se lo llevan. Con eso se financia comida, alimentos, armas. Este país no produce balas, hay que sacarlas de algún lado. Toda la relación militar con contrabando con el norte del país. Este Villa sorprendente, yo creo que está maravillosamente reflejado en la anécdota de la conversación que él y Ángeles tienen con la oligarquía de Monterrey. Cuando Ángeles toma Monterrey, Villa reúne a un centenar de oligarcas locales. Curioso, si leen ustedes la lista de los 100 que estaban ahí, son los pinches mismos. Están en las páginas de Lola todos los pinches semanas, en las páginas de sociales de los periódicos de Nuevo León, los mismos pinches apellidos, pues los reúne. Llega, abre una alforja, muy a lo Villa, y saca de la alforja unos calzoncillos. Hágame, cabrón, favor, vaya método pedagógico más chingón. Sacas unos calzoncillos, se los sacudes a los oligarcas y les dices, estos calzoncillos los están vendiendo ustedes a peso. Y la semana pasada costaban 50 centavos. Y esto demuestra que ustedes se dedican a hacer negocio, especular con la guerra. Y se acabó. Porque a partir de mañana los precios en esta región, Nuevo León, Monterrey, van a bajar a la mitad. Harina, y enumera harina, trigo, manteca, frijol, garbanzo. Y ahí tímidamente un pinche banquero levanta la mano y dice, mi general, yo no controlo los precios, yo soy banquero. Villa lo mira fijamente y dice, a este lo fusilan el primero. ¿Alguien más? Silencio absoluto de los 100 oligarcas. Al día siguiente los precios los bajó a la mitad, chinga. Pero no solo eso, les tumbó 600,000 pesos, con los cuales, ¿qué hizo? Compró armas, balas, sí, y ahí viene la clave. Y dio por primera vez en la historia de México aguinaldo, ¿a quiénes? A los maestros de escuela. La primera vez en la historia de este país que los maestros de escuela reciben aguinaldo, la paga 13, no estaba instituida. Y le da aguinaldo a los maestros con el dinero que les acaba de chingar a los oligarcas. ¿Cómo chingados no lo vas a querer? ¿Cómo no vas a ver ahí en transparencia un programa social? Claramente. Y te dejo, Jesús. Bueno, voy a regresarme para poder continuar con la primera intervención. Respecto a lo que son las diferencias norte y sur. Lo primero que yo quisiera que ustedes reflexionaran es lo siguiente. La tradición agrícola como una cultura es muy antigua en el centro de México. Los pueblos agrícolas se fundaron hace 15,000 años, 16,000 años en estas tierras, mientras que en el norte la agricultura llegó tardíamente. Cuando los españoles recorren las tierras de lo que ahora es Chihuahua, lo que más le llama la atención son los indios vaqueros. ¿Quiénes eran los indios vaqueros? Eran los indios que vivían junto con las vacas peludas. Así lo relata Baltasar de Obregón, un mexicano que está reconocido como el primer historiador que nace en México y que él hizo un informe para el rey de España de todo lo que vio cuando acompaña a Francisco de Ibarra en los primeros recorridos que se hacen por lo que hoy es Durango y Chihuahua. ¿Quiénes eran los indios vaqueros? ¿Quiénes eran las vacas peludas? Eran los búfalos. En la parte norte de Chihuahua y en la parte sur de Nuevo México vivían grupos de indígenas que andaban siguiendo los hatos, las manadas de búfalos. Vivían junto con ellos, iban caminando junto con los búfalos.
todavía no había vacas en México. Las vacas y los toros las traen los españoles, pero había búfalos. Y entonces no encuentran grandes sembradíos, lo que encuentran son grupos nómadas. Lo que domina en lo que ahora es Chihuahua, un territorio, piensen ustedes, en 30 millones de hectáreas. ¿Cuántas hectáreas tenía Morelos, Francisco, en la Revolución? Armando. ¿3 millones? ¿Por ahí? Alrededor de 3 millones. Chihuahua tenía 30 millones de hectáreas. ¿Saben cuántos habitantes ocupaban estos 30 millones de hectáreas? Según un censo que se levanta a principios de 1800, había 140,000 mestizos y alrededor de 50,000 indígenas, entre aproximadamente 6,000 apaches y 40,000 ya distribuidos entre tepehuanes, conchos, rarámuris, etcétera. Entonces, imagínense ustedes un territorio tan grande ocupado por unos miles de habitantes. Y luego, durante el siglo XVII, ya los españoles ocupando el territorio de lo que ahora es Chihuahua, se forma en el sur del estado un latifundio de aproximadamente 1 millón de hectáreas y media, y hacia el norte un latifundio de más de 3 millones de hectáreas. O sea, un solo latifundio más grande que todo el estado de Morelos. Y bueno, entonces la propiedad en el estado de Chihuahua para el siglo XIX, después de 200 años que están ahí los españoles, el territorio está ocupado fundamentalmente por haciendas. ¿De dónde salen los revolucionarios de Chihuahua? Salen fundamentalmente de ranchos, de rancheros que se habían posesionado de tierras de una manera espontánea y voluntaria, sobre todo en el norte, y surgen los revolucionarios de vaqueros que habían trabajado en las haciendas. El mismo Villa había sido un vaquero que luego se hace bandolero, y entonces los revolucionarios chihuahuenses, tanto de la primera etapa, de la etapa porfirista, como luego de la etapa antihuertista, son campesinos que vienen de la cultura vaquera, no de la cultura agraria. Y entonces aquí tenemos que en noviembre de 1911 Zapata publica el Plan de Ayala, que es un plan eminentemente agrario, donde Zapata exige que se restituyan todas las tierras comunales que habían poseído los campesinos de Morelos desde tiempos remotos. Y en Chihuahua, las primeras motivaciones para la revolución contra Porfirio Díaz fueron de carácter electoral. Había pueblos que se habían levantado en armas en 1911, como San Isidro, Namiquipa, Santo Tomás, Temozachic, pueblos que habían sido ejidos coloniales de 2,500 hectáreas, pero fundamentalmente los revolucionarios de Chihuahua se levantan por los fraudes electorales y por el respeto a la Constitución de 1857. Bueno, con toda esta información, ustedes pueden captar cuando yo les digo que los villistas no les preocupó lo que iba a pasar con la tierra, mientras que en el sur del país y en el centro
el reclamo fundamental era la recuperación de las tierras que se habían acaparado los hacendados y el reparto de los latifundios. En Chihuahua realmente, hasta 1914, no hubo una demanda prioritaria de la tierra. ¿Por qué? Porque para los revolucionarios chihuahuenses su relación con la tierra era la relación de un ranchero, no de una parcela, de un rancho. Ellos pensaban en el rancho, pensaban en los espacios abiertos, pensaban en los espacios grandes. Y esto era una gran diferencia cultural entre el villismo y el zapatismo. Y lo que yo quiero darme a entender es que esta diferencia viene de una tradición cultural muy lejana, viene de la época anterior a la colonización, viene desde muchos años antes de que los españoles ocupen los territorios de Chihuahua. Y entonces aquí ya tenemos una gran diferencia, porque Villa, hasta antes de 1913, no se preocupó por entregar la tierra, pero además aquí había una cuestión estratégica. Si se entrega la tierra a los revolucionarios, ¿quién va a hacer la revolución? Si se empieza a repartir tierra, pues se van a poner a sembrar ¿y dónde van a quedar los revolucionarios que eran, como dice Taibo, alrededor de 50,000 hombres en armas? Entonces, este tipo de situaciones son los que tenemos que tomar en cuenta a la hora de estudiar lo que representó el zapatismo, lo que representó el villismo, pero además, y con esto voy a concluir esta intervención, el problema de la unidad de México no viene del siglo XIX o del siglo XX. El problema de este país es que los españoles crearon una unidad política con varias naciones. Cuando llegan los españoles a colonizar, a conquistar, a ocupar el territorio de lo que hoy es México, en las costas había nacionalidades diferentes a las del norte, a las del sureste, a las del centro, y de una manera forzada se crea una unidad política que hasta 1847, 1860, no existía la identidad nacional de lo que ahora nosotros entendemos que es México. Tuvieron que pasar más de 500 años, para que los mexicanos nos identificáramos como tales. Pero todavía en la actualidad, en el norte, hay grandes diferencias con respecto al centro y con respecto al sur. Y todavía para muchos norteños, el sur es extraño, aunque sea México. Y para muchos que viven en el sur, el norte es extraño también. Entonces, todo esto va paralelo a una historia que se está construyendo todavía en este momento sobre una identidad, sobre una unidad. Y ahora sí vuelvo a lo que había dicho anteriormente. El zapatismo, el villismo, como los dos grandes movimientos, sin descartar lo que señalaba Armando, que efectivamente la revolución de Madero contra Porfirio Díaz no hubiera sido posible sin el Partido Liberal Mexicano, sin la presencia de los magonistas. Madero realmente viene a recibir una lucha que habían iniciado de 11 años antes el Partido Liberal Mexicano, y que fueron ellos los que abonaron el terreno precisamente para que el pueblo de México se levantara contra Porfirio Díaz. Pero bueno, de todo este complejo conjunción, de toda esta compleja conjunción de fuerzas, finalmente Zapata y Villa representan los anhelos de un pueblo que se levanta en armas en 1910 y que después de 1923, con la muerte de Villa y con la muerte de Zapata 4 años antes,
se queda inconclusa una revolución que tenía sus propias demandas y que todavía en la actualidad no se cumplen. Por eso precisamente tenemos que reivindicar, tenemos que aferrarnos a la figura de Zapata y Villa, porque cada uno representa lo que la Revolución Mexicana no ha cumplido. Quisiera leer 2 párrafos solamente de un manifiesto de Emiliano Zapata de hace 100 años, 29 de mayo de 1916, que se refiere a un problema fundamental de aquella experiencia, la intervención militar de Estados Unidos. Como ustedes saben, el ejército de Estados Unidos en marzo de 1916 invadió una vez más la República Mexicana, penetró al estado de Chihuahua con el intento de aniquilar a las fuerzas revolucionarias de Pancho Villa y lo anduvo persiguiendo. Simultáneamente, también en marzo de 1916, hace 100 años, el ejército carrancista invadió el estado de Morelos con el objetivo de aniquilar al zapatismo. Fueron 2 operaciones militares enormes que se prolongaron por casi un año en el norte para aniquilar a Villa con el ejército de Estados Unidos y en el sur para aniquilar a Zapata, a los zapatistas, con el ejército de Carranza. Dice el manifiesto de Emiliano Zapata: cuartel general en Tlaltizapán, 29 de mayo de 1916, al pueblo mexicano. En esta gran pugna de los muchos contra los pocos, de los hombres trabajadores contra los amos holgazanes, es formidable el empuje de los oprimidos cuando se deciden hacerse justicia con las armas en la mano. Por eso, Carranza, el moderno protector de los hacendados contra el pueblo, ha mendigado el apoyo extranjero y se ha atrevido a llegar a donde ninguno de sus predecesores había descendido. Más impúdico que Huerta, más desvergonzado que Santana, 100 veces más infame que Porfirio Díaz, Carranza ha solicitado la intervención extranjera. Ha ido a pedir de rodillas al gobierno norteamericano que lo ayudara en su lucha contra Francisco Villa. El pueblo de Hidalgo del Parral, la tierra de Chuy Vargas, el pueblo de Hidalgo del Parral, Chihuahua, dio ya su merecido a los invasores, a los que escarmentó e hizo huir vergonzosamente, y es bien sabido que a estas fechas multitud de patriotas se han incorporado a las filas de los revolucionarios del norte para contestar agresión por agresión y golpe por golpe. Emiliano Zapata, el general en jefe del Ejército Libertador. Decía yo que en estos 2 párrafos del manifiesto de Emiliano Zapata se plantea otro problema fundamental, que es también el de la unidad de las fuerzas contrarrevolucionarias, Estados Unidos y el carrancismo. Se dividieron el trabajo, unos para aniquilar al villismo y otros para aniquilar al zapatismo. Las operaciones empezaron simultáneamente en marzo de 1916 y terminaron también simultáneamente en febrero de 1917, concretamente el 5 de febrero, cuando Carranza expidió su constitución. Esa experiencia también amerita reflexionar, porque la lucha no solamente se hace por el lado del pueblo, también la hacen las fuerzas contrarrevolucionarias. Y aquí hay enseñanzas que para el futuro podrían ser útiles. No se puede aspirar a la liberación de México, en mi opinión, si no se tiene presente la intervención de Estados Unidos en contra de esa liberación del pueblo. Y las enseñanzas de la Revolución Mexicana nos pueden ayudar a pensar, aunque las situaciones sean completamente diferentes hoy que antes, nos pueden ayudar a pensar los difíciles problemas que encontramos en la situación actual para combatir las aberrantes injusticias que padecemos. Miren ustedes, como antecedentes de esta invasión tenemos
la invasión del puerto de Veracruz en abril de 1914. Esa invasión en el puerto de Veracruz le dio un giro a la situación que vivía México en ese momento. La revolución iba para adelante. Pancho Villa había tomado ya Chihuahua y avanzaba sobre el centro de la República. En el norte también Álvaro Obregón avanzaba desde Sinaloa hacia Jalisco, y Emiliano Zapata, después de tomar Chilpancingo, avanzó y tomó todo el estado de Morelos, poniendo sitio a la ciudad de Cuernavaca. Gracias a esa invasión militar de Estados Unidos en el puerto de Veracruz, Estados Unidos impuso en Niágara, en las cataratas de Niágara, una conferencia para acordar entre los huertistas, la dictadura de Victoriano Huerta, y los carrancistas, que el poder de Victoriano Huerta se transfiriera a Venustiano Carranza. Después, más adelante, también le facilitó armamento y municiones al ejército de Carranza. Y finalmente, en 1915, lo apoyó decididamente para que el ejército carrancista derrotara a las fuerzas de la División del Norte en el Bajío, en las batallas de Celaya y de León, abril-mayo de 1915. Esa intervención de Estados Unidos fue, en mi opinión, decisiva para marcar un viraje en la Revolución Mexicana y para que las fuerzas revolucionarias del norte y del sur fueran derrotadas. Si no entendemos, si cerramos los ojos a esa experiencia, no vamos a ver por dónde nos van a derrotar. Esa confluencia, esa convergencia del carrancismo y el imperialismo yanqui fueron decisivas para el resultado final del proceso que conocemos como Revolución Mexicana. Sé muy bien que mucha gente considera que el ejército de Carranza no era un ejército contrarrevolucionario, porque también hubo gente, digamos, de izquierda, como Lázaro Cárdenas precisamente, como Francisco J. Mújiga, como Salvador Alvarado y tantos más. También se dice que la Constitución de 1917 tuvo logros sociales para los trabajadores del campo y de la ciudad. Es cierto, no discuto eso, ahí hay mucha verdad. Pero cuando yo digo que se trata de una fuerza contrarrevolucionaria, es que estoy viendo la conducta del carrancismo en contra de la Revolución Campesina de México. La actitud del ejército carrancista fue genocida. Hay documentos dentro de los archivos carrancistas que demuestran que aquí en el Distrito Federal se secuestraron masivamente a la población de Xochimilco y se las llevaron a Hidalgo, a los cuarteles de las fuerzas carrancistas. Hicieron lo mismo en Cuernavaca y en Iguala. Masacraron a la población civil indefensa en Jiutepec, Morelos y en Tlaltizapán. Decretaron la suspensión de las garantías constitucionales porque la gente no andaba con permiso carrancista para circular por las veredas y por los caminos. Eso era motivo de muerte para la gente campesina zapatista. Si vemos que contrarrevolución quiere decir actuar en contra de la revolución social, el carrancismo es una fuerza contrarrevolucionaria en el caso de la lucha que hicieron contra los zapatistas. Ustedes saben que el mismo Carranza ordenó el asesinato de Emiliano Zapata, que las mismas fuerzas carrancistas ordenaron y ejecutaron el asesinato de Francisco Villa. Sin esas condiciones contrarrevolucionarias que imperaron en México, no se podría entender por qué terminó la Revolución Mexicana como terminó. Eso es lo que yo quisiera plantear. No solamente hay un proceso de unidad muy difícil que se generó y que finalmente no cristalizó por completo entre la Revolución del Sur y la Revolución del Norte, sino que también al mismo tiempo hubo un proceso de convergencia militar contrarrevolucionaria entre el ejército carrancista y el ejército de Estados Unidos. Por último, quisiera apoyar esta idea que señaló Armando Bartra, de que en el caso de los procesos populares es muy importante el elemento simbólico y los liderazgos. Es indiscutible que Emiliano Zapata y Francisco Villa no solamente
tuvieron la responsabilidad más compleja en la historia de México, que es encabezar las luchas sociales del pueblo. Además, también compartieron el haber muerto los dos en emboscada, uno en Chinameca y otro en Parral. Fue muy difícil su lucha, pero los dos representan y se mantienen en la memoria histórica y política de México como símbolos de las causas populares. Yo creo que es muy importante observar que para el pueblo esos símbolos que reflejan que no fueron vendidos, que se mantuvieron con las dificultades que ya se han señalado en la lucha desigual por la causa del pueblo, eso hay que reconocerlo y hay que ver el valor que tiene esa lucha que llevaron a cabo Emiliano Zapata y Pancho Villa. También estoy de acuerdo con el poner el acento en la importancia del trabajo que llevaron a cabo los magonistas del Partido Liberal Mexicano desde antes de que estallara la insurrección de 1910-1911. Es muy importante, por ejemplo, aquí en Milpalta, al sur de la Ciudad de México, hay testimonios que dicen, la gente que fue entrevistada, ancianos, fueron entrevistados y decían, nosotros antes de la revolución nos reuníamos en Tláhuac, en la casa de fulano de tal, en donde se hacían reuniones del Partido Liberal Mexicano, se leía el periódico Regeneración, se encuentran esos mismos testimonios en Puebla, en Guerrero, en Morelos, en todos lados está presente el trabajo arduo y consciente que llevaron a cabo los magonistas antes de que estallaran los enfrentamientos armados de la República. Ese trabajo yo creo que merece ser reconocido porque precisamente en los momentos difíciles una de las cuestiones que hace falta es tener la cabeza bien fría y reflexionar y analizar cuáles son las condiciones, por dónde puede ir la lucha social del pueblo trabajador mexicano. Muchas gracias. Bien, como para ir redondeando y encontrar una suerte de mediación, creo que la mediación entre esta idea de que el villismo era la forma que podía adoptar la revolución en Aridoamérica por razones de agroecología, por razones de historia, y que el zapatismo era la modalidad que podía adoptar en el centro y en el sur. Me voy a un tercer lugar, no solo es Villa, asesinado por la reacción, no solo es Zapata, asesinado por el carrancismo, sino también Felipe Carrillo Puerto, asesinado por la oligarquía yucateca, igual que los demás, asesinado, fusilado con sus hermanos en el Panteón de Mérida en enero de 1924, en plena posrevolución, cuando él era gobernador del estado de Yucatán, gobernador maya y socialista del estado de Yucatán. Entonces, si vamos a buscar liderazgos emblemáticos y nos vamos a la península, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, lo que vamos a encontrar es que saben muy poco de Villa, quizás sepan un poco más de Zapata porque se ha vuelto muy penetrante, pero saben algo de Felipe Carrillo Puerto. Felipe Carrillo Puerto también era un emblema, no era como Zapata, no era como Villa, él era un hombre como de 1,80, 1,90, blanco, ojos verdes, imagínense, un revolucionario de ojos verdes, que sin embargo hablaba maya y sabía cultivar la tierra, un mestizo de Motul. Pero lo que me interesa no es construir el mito de que ya lo tienen construido en la península de Yucatán, sino plantear los retos, cómo hacer una maldita revolución en la península de Yucatán. No es Chihuahua, no es Aridoamérica, no son los semidesiertos, no son los grandes latifundios ganaderos de decenas de miles, cientos de miles de hectáreas, no es el Morelos de las comunidades, no es el Morelos densamente poblado, es otra cosa, es un semidesierto, pero en realidad una pampa caliza que dicen tierras muy áridas en la parte central, que era en ese momento la más poblada, en donde se cultivaba un agave, el enequén, y donde había haciendas, no haciendas azucareras, no grandes haciendas ganaderas, sino haciendas enequeneras vinculadas directamente al imperialismo a través de una transnacional, igual como ahora la International Harvester. Eran pues una oligarquía local vinculada directamente a la oligarquía transnacional, en este caso a una compañía extranjera, y que tenía a los trabajadores no como los vaqueros de Chihuahua, no como los cortadores de caña de Morelos, sino de plano esclavizados.
los mayas del centro de Yucatán, los mayas de las haciendas azucareras, eran esclavos de la casta divina, eran esclavos de los dueños de las haciendas. No habían vivido en pueblos, no conocían lo que era la vida de comunidad, eran mayas esclavizados. ¿Cómo hace uno una revolución ahí? No puedes reclutar a vaqueros, no puedes tampoco incorporar a los pueblos en una lucha contra las haciendas al modo morelense. El modo que se les ocurrió a los norteños de hacer la revolución es transformar a los esclavos en obreros de las haciendas. Es decir, dado que ustedes trabajan cortando el enequén, desfibrando el enequén, bueno, trabajen con un salario mínimo, trabajen con una jornada laboral decente, trabajen con un contrato, trabajen con un sindicato, y con esto se van a modernizar las relaciones sociales. ¿Se imaginan decirle a los esclavistas que le den contrato colectivo, salario mínimo y jornada laboral a los esclavos? Era absolutamente ridículo, pero esto es lo que pensaba un hombre de buena fe como era Salvador Alvarado, que es el primero que llega con la revolución a Yucatán. Entonces a Felipe Carrillo Puerto le queda el planteamiento: ¿qué hacemos en un lugar en donde lo que hay son tierras que no son de cultivo, son tierras para sembrar un agave como es el enequén, en donde no hay comunidades agrarias y en donde los indígenas están esclavizados? Y lo que él hace es, primero, organizar a los jornaleros en ligas, es decir, en una suerte de sindicatos, y luego plantear el reparto agrario, porque eso lo había aprendido ciertamente en Morelos, y si no hubiera estado en Morelos no se le ocurre, pero un reparto agrario que era crear comunidades donde no existían, construir pueblos donde no había pueblos, hacer comunidad, no recuperar, pero no recuperar comunidad, no restablecer la comunidad, no fortalecer la comunidad que todavía existía en Morelos, sino construir comunidades desde la nada. La gente que había nacido en una hacienda, hija de esclavos y sus hijos esclavos a su vez, que no había conocido otra vida más que la de la hacienda y más que la de la esclavitud, por primera vez en una revolución, y vaya si esto es una revolución, saben lo que es la vida libre de los ciudadanos en una comunidad dotada de tierras. Ahora, ¿estas tierras para qué sirven en un lugar donde la tierra no es buena para sembrar maíz? Pues para sembrar maíz, aunque sea mala, aunque los rendimientos sean bajos, porque decían los yucatecos en ese momento, la única forma de salvarnos es que los trabajadores puedan producir sus propios alimentos, y para eso hay que sembrar maíz. Ahora estamos todos muy de acuerdo con que sin maíz no hay país y que si no regresamos a la agricultura. Plantear eso en Yucatán era muy cabrón. Pero ¿qué hacías? ¿Cómo liberabas a los esclavos si para comer tenían que ir a pedirle al patrón, que era el que tenía la comida, que los alimentara, comida importada? La única posibilidad, producir sus propios alimentos, tener sus propias comunidades y reparto de tierras. No me extiendo, esta fue la modalidad zapatista en un lugar donde no había comunidades, en donde había que construir las comunidades y en donde había que hacerlo con esclavos liberados de las haciendas. Y agrego dos cosas como para terminar, porque la revolución no termina en ningún momento, y mucho menos con el planteamiento agrario o con el planteamiento laboral. En Yucatán se hicieron dos cosas que me parecen a mí fundamentales y que habría que estudiar más a fondo. Primero, la revolución introdujo el feminismo, los problemas de género con mucha fuerza. Mujeres libertarias las ha habido en todas partes y las hubo en todas las revoluciones y en todos los ejércitos, pero ahí se planteó como una propuesta feminista específica. Una hermana de Felipe Carrillo Puerto era una feminista radical, la monja roja le decían, y ellos en una serie de congresos plantearon cuestiones que hoy las compañeras feministas están todavía reivindicando aquí en el Distrito Federal y en otros lugares del país. Las mujeres tienen derecho a su propio cuerpo. ¿Quiénes son dueñas del cuerpo de las mujeres? Las propias mujeres. Esto lo estaban planteando en 1921, 1922, hace casi 100 años. ¿Por qué? Porque habían planteado a partir de un folleto para que las mujeres pudieran evitar el embarazo, si no deseaban embarazarse, y que habían sido combatidos por la derecha, porque ¿cómo las mujeres iban a impedir el embarazo? Esto era un folleto de una feminista estadounidense que ellos publicaron por miles y miles de ejemplares. No puedo extenderme en ello. También establecieron otra cosa que sería bueno empezar a considerar por acá, que es el amor no puede ser contractual. Y por lo tanto no podemos establecer que el contrato de matrimonio, el contrato civil de matrimonio sea el que mantenga a la gente unida. Si dos personas no quieren mantenerse unidas, se separan y ya. Y si tienen que hacer un trámite civil, que ese trámite sea expedito y cualquiera de los dos lo puede demandar y además va a ser gratuito. Le salió tiro por la culata, se divorciaban los maridos y no las mujeres, o sea, el sexismo no se quita por decreto, pero de todos modos la intención era buena. Señores, si el amor es libre, las parejas son libres, no pueden ser contractuales.
Esto lo están planteando hace 100 años en Yucatán, y termino con algo que le va a gustar a Paco, espero, y nos va a gustar a todos. Hay que revolucionar también las relaciones escolares, la escuela. Hay que hacer una revolución que libere también a los niños de esta idea de la educación que los transforma en ciudadanos sometidos. Hay una que está moviendo la cabeza afirmativamente. Y lo que hicieron fue una revolución educativa en Yucatán. ¿Basada en qué? En las ideas de Ferrer Guardia. ¿Quién era Ferrer Guardia? Un educador anarquista español que acababan de fusilar 2 años antes. Es decir, un intento de hacer una revolución educativa en el Estado, gobierno socialista del Estado de Yucatán, a partir de las ideas de un anarquista como Ferrer Guardia. La idea era: a los niños no se les instruye, a los niños se les estimula. Entonces tenemos una revolución antes de la revolución, una revolución durante, o muchas revoluciones a lo largo del periodo llamado revolucionario, y esfuerzos revolucionarios en la inmediata posrevolución. Tenemos mucho que aprender de ellos. Entre otras cosas, algo que no dije: la revolución socialista maya de Yucatán se hace a través de un proceso electoral. No es la toma del gobierno, el gobierno lo toma por las armas, el carrancismo a través de Alvarado, pero Carrillo Puerto llega el gobierno a través de una elección. Y cuando Carrillo Puerto podía haber ocupado el gobierno con la fuerza militar que tenía, porque tenía la fuerza militar del centro, dice: no, señores, vamos a hacer una elección. Y esa elección la gana, es decir, gobierna mediante el voto, y hace un gobierno socialista y mayista a través de un triunfo electoral. Entonces, no todas las revoluciones son tumbar gobiernos y ocupar los espacios del poder, sino también es posible, a través de un movimiento que tumba gobiernos, ganar las elecciones a través de un proceso comicial. Yo lo dejo ahí y ojalá que Paco pueda cerrar, porque ya se nos acabó el tiempo. Bueno, este es el primer round. Vamos a hablar mañana. Mañana seguimos con la misma intensidad y el mismo calor. Espero que ustedes estén aquí. ¿Quiénes van a venir mañana? A toda madre. Bien, pues mañana seguimos. Les regalo una anécdota para que se vayan contentos a su casa, que es: les hablé de 3 grandes leyes villistas en 1913, cuando toma el gobierno de Chihuahua. La tercera es más loca todavía que la fundación de las escuelas. La tercera es decretar que el precio de la carne que acaba de expropiar, porque expropia millones de cabezas de ganado, va a bajar al 10% de su costo natural. ¿Qué quiere decir? Que un filete que costaba $1 el kilo va a costar 10 centavos el kilo. Nunca en la historia de este país comieron tanta carne los pobres, compañeros. ¿Sí? Nunca. ¿Y la medida es loca? No, ¿para qué quieren las pinches vacas? Para que se las coman los pobres, chinga. ¿Sí? Ese es el sentido de la revolución. La revolución es poner sobre la mesa imposibles. Y los imposibles se vuelven posibles cuando los puedes tocar. 2 noticias. La primera es que estamos regalando un libro, la brigada está regalando un libro. ¿A quienes no les ha llegado el libro todavía? No, pues a casi todos. Bien. La segunda es que estamos pasando una lista para que firmen. ¿Dónde anda la lista que estamos pasando? Por favor, porque los que financian los libros se financian. A los autores regalamos nuestro derecho de autor, en este caso Pineda y yo regalamos nuestro derecho de autor. La brigada hizo el trabajo técnico, formato, portadas, revisión de galeras, formación, etcétera, pero el dinero para imprimirlos, papel y tinta, salió de algún lado. Entonces, delegaciones, partidos políticos, grupos afines al trabajo que estamos haciendo financian, pero nos piden que registremos que los libros se los damos a gente real y que no los volanteamos. Entonces les pedimos que la lista que está pasando la vayan firmando, por favor. La tercera es que dentro de 5 minutos va a tomar el Bueno, miren, yo quiero invitarlos a que vengan mañana, porque la forma en que se dio la tertulia de hoy no permitió que llegáramos a un punto que yo creo que es muy importante. Ustedes deben de saber que hace 100 años los villistas, aproximadamente 480 hombres, al mando del general Francisco Villa,
invadieron Estados Unidos, el 9 de marzo de 1916. Este año se están cumpliendo 100 años. ¿Por qué invadieron los villistas el pueblo de Columbus en marzo de 1916? Chingarse a los gringos. Porque le estaban declarando la guerra a Estados Unidos de esa manera. Y días antes de esta invasión, Francisco Villa le escribió una carta al general Emiliano Zapata. Y en esa carta estaba invitando el general Villa a Emiliano Zapata a unir sus fuerzas para enfrentar a los norteamericanos. Esa carta la cargaba uno de los villistas que murió en Columbus. Y mañana les quiero leer yo algunos párrafos de esa carta. Mañana vamos a hablar de lo que pasó hace 100 años. Mañana vamos a hablar de muchas cosas, compañeros. Vamos a hablar de un montón de cosas. Han quedado un montón de material, porque ahora Armando me estuvo calentando la cabeza con su revisión de Carrillo Puerto, otro personaje entrañable. Pero ¿y qué decir de las ligas agrarias, de Úrsulo Galván, del movimiento veracruzano, de la huelga inquilinaria de la Ciudad de México, de Primo Tapia? O sea, la historia que nos han contado borró a nuestros combatientes, borró nuestros puntos de referencia. Hoy nadie recuerda oficialmente a Herón Proal. Y Herón Proal dirigió la huelga más chingona que conoce este país, dirigiendo a las putas de Veracruz y logrando que se bajaran a la mitad los precios de los inquilinos, el precio de la renta en el puerto de Veracruz. Entonces mañana vamos a hablar de un montón de cosas. Vamos a contar por qué Pancho Villa se casó 32 veces. Vamos a revelar la verdadera historia de si Zapata tuvo un desliz, si fue gay o no fue gay, como dice Palau. Vamos a entrarle al anecdotario y la reflexión sobre nuestros héroes. Se dice fácil, pero cuando se vayan para su casa hoy en la noche, piénsenlo claramente. No somos los hijos del lechero que por casualidad estamos en esta tierra. Somos los herederos de Villa y de Zapata. Y a mucho orgullo, man. Está ya los de Botellita y Jerez. Nos piden una foto, que si levantan el libro que hemos... A ver, levanten su libro, ahorita bajan los autores, se van a poner aquí enfrente y tenemos libros de todos los autores, si lo logro, autores presentes en esta tertulia y van a estar firmando sus libros allá en esa mesa roja que tenemos allá atrás. Entonces nomás denos un chance que bajen, nomás que son medio lentos, ¿verdad? Pero ahí van. Exacto, en la mesa va a estar la lista para que se anoten, porque además les pedimos, dejen sus correos electrónicos, es la forma en que nosotros les podemos mandar todas las cosas que hacemos y además los libros en PDF. Listo, muchísimas gracias a este público de NESA, de verdad es un placer y pues no nos queda nada más que esperar y recibir pues nada más y nada menos que a Botellita de Jerez.